Buenas tardes o buenas noches o lo que sea. Hoy vamos a conocer lo que es esa Q, de lo que es ese colectivo LGTBIQ+. Tenemos a Olga, miembro de Crisalis, activista, y Alexis, activista también. Yo soy Juan, afiliado a Intersindical Canaria. Podríamos empezar contextualizando el tema de Q, hablando un poco de la historia, si les parece. ¿Sí? Bueno, la Q, es un acrónimo de la palabra queer, que es una palabra de origen inglés, que significa, pues, raro, desviado, anormal, rarito, todo lo que se sale del orden establecido, sobre todo con una connotación sexual. Se utiliza mucho y se sigue utilizando, quizá ya no tanto, no sé, en el mundo anglosajón, como un insulto, como un desprecio hacia las personas, sobre todo, que no respetan la norma de género y de sexo. Es decir, un hombre que usa tacones o una mujer que no se atuviera a las normas de vestirse como una mujer, comillas, comillas, normal, pues puede recibir ese insulto como queer en la calle, ¿no? En los años 60, 70... Los que llevan falda son los escoceses. Sí, pero esos no son queer porque esa es su regla. O su tradición. En los años 60 o 70, con toda la revisión, ¿no?, de las normas tradicionales de sexo, la revolución sexual, el feminismo y tal, empieza a haber una apropiación de ese término, de ese insulto, que las propias personas que son insultadas con eso, o sea, marica, pollera, trans, ¿no?, travelo, todas esas cosas, empiezan a utilizar el término queer para apropiárselo y decir, bueno, ¿qué pasa? Yo soy queer, ¿no? Yo no soy como tú, y dignificar ese nombre. Y es una cosa que surge en la calle, no es una cosa, digamos, académica. Lo académico viene después. Lo académico viene a partir de los años 70, en California, en las universidades más abiertas, digamos, de Estados Unidos, a la vez que se están desarrollando los estudios de género tradicionales del feminismo, se está empezando a abrir una brecha de interés en esas otras sexualidades y en esas otras formas de expresión del género que antes quedaban fuera de la norma. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar, por otra parte, ¿no?, una cosa serían las vidas queer, las personas queer que se identifican como queer, y por otro lado está lo que se llama la teoría queer, que es desde el mundo de la academia cómo se empieza a reflexionar y a pensar este tipo de fenómenos, ¿no?, y a darles un reconocimiento, digamos, intelectual o un reconocimiento real, de que no son simplemente raritos o depravados, sino que son personas que tienen los mismos derechos que el resto de la gente. Eso sería así en resumen. ¿Algo? Sí, ¿no? Hoy en día la palabra queer se utiliza mucho como, sobre todo en los espacios anglosajones, digamos como un término paraguas, y embarca prácticamente todo lo que es no ser cis y no ser hetero, o sea, toda la gente que es gay, que es bi, que es trans o que es cualquier otra cosa, lo que sería LGBT, pero también otras identidades que no son LGB o T, sino que pueden estar embarcadas en otro tipo de otras palabras, otras letras, digamos, se recogen dentro de la Q. Por eso mucha gente reivindica que se incluya la Q dentro del anónimo para estar incluidos dentro del... ¿Incluida la I? Incluida la I, aunque es verdad que la I es como una cuestión un poquito más complicada por el hecho de que, a diferencia de lo demás, o sea, claro, la I, la intersexualidad, es una cuestión física, es una cuestión, digamos, del cuerpo, es más bien... es más una cosa más médica que también tiene, o sea, es una cosa más médica, pero tampoco quiero decir por ello que no tenga que ver nada que ver con la identidad, porque al final una persona intersex, por cómo la sociedad la trata desde que nace, va a tener algo que siempre se va a salir de la norma. Pero la I entraría dentro de la Q porque la idea es que la Q lo incluya todo. Vale.
De hecho, dentro de la Q, las personas no binarias, las personas de los espectros arománticos, no sé, muchísimas más, las personas de género fluido, ¿no? Sí, también, por ejemplo, gente que a lo mejor no quiere definirse como una sola cosa, o gente que a lo mejor dice, yo es que no sé qué soy, entonces prefiero ponerme solamente decir que soy queer, y ahí ya lo dejo lo suficientemente claro para mí, y no tengo que estar especificando, no tengo que estar buscando a ver si soy esto o si soy lo otro. Claro, porque también un problema de las etiquetas es que parece que las etiquetas son inamovibles, ¿no? Que una vez que te cuelgas la etiqueta de hetero o de homosexual o de lesbiana o de gay o de trans o de cis o lo que sea, es como si eso fuera una esencia, una cosa que te tiene que acompañar toda la vida porque naciste así, no tienes remedio y gemí. Y claro, las identidades no son tan fijas. Conforme vamos evolucionando, todas las personas vamos cambiando en cuanto a nuestra forma de estar en el mundo, de relacionarnos, de pensar, de los gustos, etc. Entonces las identidades son mucho más fluidas, mucho menos fijas de lo que nos parece al principio. Y quizás el término queer, una de las virtudes que tiene el término queer, es que renuncia a esa fijeza, a esa estanqueidad, a cerrar el concepto. Yo simplemente soy una persona que no sigo la norma, ¿no? Lo que me han enseñado de hombre, mujer, heterosexual, masculino, tal, pues yo esa norma no la acato, ¿no? Para mí no tiene sentido, no está en mi forma de vivir. El tema de las identidades, no sé dónde leí, que se hablaba de 30 y pico identidades diferentes. O tantas identidades como personas, ¿no? Eso es lo que dice la Ley Canaria, exacto, que hablamos en otro podcast. Incluso esto de la I también lo hicimos, no lo he subido todavía, ya se subirá. Y yo creo que es interesante ese tipo de cosas, ¿no? Yo sobre este tema de la Q, yo leí tu libro y he pasado tu libro a los que están alrededor. Y a mí me llegó un montón, porque primero, ¿qué es esto? ¿No? Y esto existe. Y cuando le he hablado con amigos que lo han leído o no lo han leído, dicen lo mismo, esto qué es lo que es, ¿no? A mí lo que me llamó la atención muchísimo es todas las vueltas que le diste al asunto. Sé que hay dos personas que están muy cabreadas porque no las nombraste en el libro, apenas, de pasada, y con tus amigos. Cómo plantearles el tema a tus amigos, las vueltas que le diste, y cuando por fin dijiste, venga, para adelante, y te dijeron, ¡buah! Si ya lo sabíamos. Eso me llegó al alma un montón. Digo, joder, tienes unos amigos, una maravilla, en serio. Y no sé, si quieres hablar de ese tema o de las vueltas que le diste, no sé cómo. Sí, al final, una cosa que me parece que es muy importante y que también hay que hablar de esta clase de cosas, hay que hablar de todo lo que no se suele hablar, de todo lo que no se suele ver, de todo lo que la gente dice, ¡guau! Pero eso existe. Porque así es como la gente se da cuenta de que eso existe. Y ya no es necesariamente porque te toque a ti, pero a lo mejor le toca a alguien de al lado, o a lo mejor a alguien que conoces viene un día y te dice que esto es lo que pasa, ¿no? Y así ya tienes algún referente. Y mi problema cuando yo estaba planteándome todo esto es que no tenía ningún referente hasta que no empecé a ver a gente en internet, precisamente hablando de la Q y hablando de ser una persona no binaria, que no me di cuenta de que había más opciones, ¿no? de las que yo pensaba que tenía. Y claro, para eso existe que haya... para mí me parece muy importante que haya términos paraguas como queer o como trans o como cualquier término paraguas que tenemos en el colectivo, porque te ayudan, como decía Olga, a quedarte como en un sitio que no te tienes que quedar estancado, porque esa cosa de decir, vale, y si yo digo que soy esto y luego resulta que cambio de opinión, hay mucha gente que le pasa que a lo mejor se siente que están engañando a alguien, ¿no? Imagínate que mañana digo, vale, pues soy bi, pero más tarde me doy cuenta de que no me gustan los hombres, sino que soy lesbiana, no soy bi. Y hay mucha gente a la que le cuesta mucho cambiar de etiqueta porque sienten como que están engañando, o como que han engañado a la gente, como que se han equivocado.
Y entonces me parece muy importante que haya, primero, lo ideal sería que tuviéramos la libertad de, o sea, que supiéramos que las etiquetas no son una cosa fija y que tú puedes cambiar de etiqueta porque te has equivocado, entre comillas, o porque has cambiado y no pasa nada. Pero también es importante que existan estos paraguas, los términos paraguas, y que cada uno tenga la capacidad de entender. O sea, me parece importante que sepamos que las opciones que tenemos no son solo, o sea, las opciones que vemos delante nuestro no son todas las que hay, que posiblemente haya alguien ahí fuera que entienda las cosas de manera diferente a la que la entendemos nosotros, porque así es como podemos aceptar cuando alguien nos dice, oye, pues a mí pasa esto que tú no sabías que pasaba. Si tenemos la mente abierta a decir, vale, pues eso no es como yo pensaba que eran las cosas, pero a lo mejor hay algo más, al final lo importante es eso. Creo que me he ido un poquito con las ramas, pero bueno. También yo tengo la suerte de que los grupos de amigos que he tenido, sobre todo desde que salí del armario, no me gusta ese término. Bueno, desde que hice lo que comúnmente se llama como salir del armario. Yo no sé qué tenemos la gente queer que entre nosotros nos atraemos, aunque no lo sepamos. Y he tenido la suerte de que he tenido muchos grupos de amigos en los que ya hay gente queer y hay gente que, por lo menos, sabes que el ambiente en el que estás saliendo no es un ambiente hostil, no es un ambiente que tengas que estar... Eso es importante, ¿no? Sí, exactamente. El grupo, por ejemplo, de amigos que tenía en el instituto, sí que no es que fuera un grupo cerrado en ese sentido, porque ellos ya sabían que a mí me gustaban las chicas y tal, pero es verdad que yo no les pude decir nunca, como pasa en el libro, qué es lo que me pasaba, digamos, entre comillas, porque yo tampoco sabía lo que me pasaba. Entonces, la parte final del libro es lo que a mí me habría costado mucho que hubiera pasado, haber podido salir y decirle a mis amigos esto, que ellos me hubieran entendido a la primera, pero más que nada porque me habría gustado yo ver, o sea, el deseo es sobre todo por mi parte. A mí, ojalá yo hubiera podido hacer eso, porque yo estoy segurísima de que mis amigos me hubieran entendido, o si no me hubieran entendido, me habrían aceptado. Y al final, lo más importante, es muy importante saber que tienes un grupo de gente que te apoya, sean tus amigos o tu familia, sea alguien cercano, sea quien sea. Porque al final, si tienes eso, ya tienes media batalla ganada, creo yo. Claro, lo que pasa es que vivimos en sociedad y la sociedad es cis, ¿no? La mayoría. Entonces, que venga un rarito y te diga estas cosas, yo creo que en principio es tu problema. Es tu problema en el sentido de, a ver cómo le digo yo a esta gente, cómo le digo yo a mi familia que soy rarita, ¿no? Y eso no todo el mundo lo entiende. Hay un montón de ejemplos por ahí que saben efectivamente que han sido rechazados, no solo estos, sino los trans, todos, ¿no? Y bueno, y al final, bueno, eres tú, y si hay un grupo de gente que te acepta y no sé qué, pues mira, esa es tu vida, ese es tu círculo y ese es tu... y a mí me puedes aceptar. Sin problema. Claro, quizás porque hay una cosa que Alexis ha dicho, ¿no? Una cosa es que puede que no me entiendas, pero aunque no me entiendas me puedes aceptar. O sea, el problema es que muchas veces este tipo de cuestiones la planteamos desde un punto de vista racional. Tenemos que entender por qué una persona no es como a mí me enseñaron que tenían que ser las personas. Y a lo mejor es que simplemente a ti te enseñaron una plantilla y esa persona no encaja en la plantilla. Entonces, ahí tenemos dos opciones, o cuestionar la plantilla o cuestionar a la persona. O una tercera opción, nos olvidamos a la plantilla, aceptamos a la persona y tiramos para adelante. ¿Entiendes lo que quiero decirte, no? Que desde la aceptación, porque claro, también hay toda una serie de prejuicios, una serie de retos, ¿no? De homofobia, de transfobia, LGTB-fobia, que nos impide aceptar a las personas que son del colectivo como personas iguales a nosotros. Yo no soy del colectivo, no soy LGTBI y por eso lo digo en ese sentido, ¿no? Como yo, pues como persona cis, hetero, que tengo una situación estable,
de lo más tradicional, puedo sentirme amenazada por personas que están viviendo la vida sin atenerse a las normas que rigen mi conducta. Entonces, claro, eso me puede descolocar. A lo mejor cuando cuestiono a estas personas, lo que estoy denotando es una profunda inseguridad en mi propia forma de vida. Porque si yo estuviera más segura de mi propia forma de vida, ¿por qué la forma de vida de otras personas me tendría que incomodar? ¿Por qué me tendría que resultar violento? ¿Por qué me tendría que no? Claro, lo que pasa es que eso es complicado desde el punto de vista del tiempo que has vivido. Es decir, yo he nacido en el franquismo, he vivido en el franquismo unos cuantos años y he tenido una cultura, una forma, una enseñanza, una forma diferente que, claro, aquello era cuando veías a alguien de la acera enfrente, mira ese maricón, mira ese, y entonces lo aceptabas y te reías de los chistes de Arévalo y del otro. Claro, de repente llega esta gente con planteamientos diferentes, estupendos, que me encanta, y eso es un bombazo. Eso es un bombazo. Sobre todo los que hemos nacido en el franquismo. Yo no sé tú. Yo sí, yo también también. Pero tú menos que yo. A mí se me murió ese señor cuando estaba haciendo la mili. O sea que yo estaba en EGB. Pues fíjate. Y entonces, claro, esto, repito, es un bombazo. Dice. Pero claro, no es solamente lo que has recibido como cultura, sino que vas evolucionando. Entonces vas leyendo y vas diciendo, wow, aquí hay un montón de cosas más. Resulta que los comunistas no se comen a los niños. En serio, impresionante. Y los anarquistas no van poniendo bombas por ahí. Y digo, es que hay más cosas. Hay más cosas que todo esto, ¿no? Y bueno, a mí me ha abierto esto. Tuvimos una conversación muy interesante. Y vamos, aparte de, bueno, ya nos conocíamos de antes y todo el rollo, ¿no? Pero aquello fue para muchos de los 6, bueno, fue... ¿Un grupito de amigos? Sí, fue genial. Y nada. Pero vamos, a mí fue parecido en el sentido de que yo también me crié en una sociedad, en una familia muy conservadora, en una sociedad conservadora del tardofranquismo y la primera transición, que yo llegué a la universidad en el 81, 82, ¿no? Con el primer gobierno de Felipe González y un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, claro, nada de eso se nos pasaba por la cabeza. En mi propia facultad había mucha gente que era homosexual, pero ¿cuándo nos dimos cuenta de esto? Cuando llegó el SIDA. El SIDA fue un revulsivo, porque el SIDA primero creó muchísima prejuicio, que además estaban fomentados por los medios de comunicación, como si fuera un cáncer gay, y este tipo de cuestiones, pues por una parte fue horrible, porque significó que la comunidad LGTB quedó en un gueto y bastante abandonada, pero por otra parte, de toda crisis se pueden sacar fuerzas. Yo creo que fue el momento en el que la comunidad, después de los disturbios de Stonewall y todo esto, generó una tribu de la que pudo sacar fuerzas, hacer solidaridad y generar otras nuevas formas de ver la sociedad, ¿no? Y las relaciones de las personas, que al final, cuando hablamos de sexualidad, de lo que estamos hablando es cómo nos relacionamos las personas entre nosotras. Esa es la base de la sexualidad. No es qué tipo de aparato genital tengo, o si me gustan tal o me gustan cual. Va mucho más allá. Está lo afectivo, está lo social, está lo biográfico. O sea, la palabra sexo nos atraviesa a todos, por eso a todos nos interesa tanto el sexo, porque todos tenemos una postura con respecto al sexo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos puede desagradar. Hay gente que gira toda su vida en torno a ese tema, gente que no quiere saber de ese tema, pero todo el mundo tiene una idea o un prejuicio con respecto a lo que es el sexo, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen personas que tienen una experiencia diferente, más arriesgadas, porque realmente son experiencias arriesgadas. Hay muchas personas LGTBI que ponen el cuerpo y que se arriesgan. Y las personas, por ejemplo, trans, durante la transición, con la ley de vagos y maleantes y todas estas cuestiones, estaban acostumbradas, sobre todo las chicas trans, las mujeres trans, a no encontrar trabajo, que les echaran de sus casas, a no poder estudiar y a tener que ejercer la prostitución, sabiendo que día sí, día no, iban a acabar en la comisaría apaleadas.
¿no? Y aún así siguieron adelante con sus vidas. Y aunque llegó el SIDA, siguieron adelante con sus vidas, ¿no? O sea, que es interesante porque es para las personas que estamos aburguesadas, vamos a decirlo así, o anestesiadas en un mundo, pues de, ¿qué diría yo?, de sofá y televisión, vamos a decirlo así, es como hay vida más allá de lo que yo estoy viviendo. No digo que sea mejor o peor, sino que hay otras posibilidades que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido, o que a lo mejor a tu edad, por poner un ejemplo, se me pudieron pasar por la cabeza, pero lo que no se me pensaba, yo no pensaba que pudieran ser vivibles, que pudieran ser reales, pues pensaba que era más bien una fantasía, o una cosa que, bueno, como muy underground, ¿no? Como muy marginal. Y sin embargo, aquí está tu generación diciéndonos que estas son formas de vida reales, formas de vida dignas y formas de vida a las que no hay por qué renunciar, ¿no? A pagar un precio por ello, ¿no? Sí, claro, tampoco, es decir, todo esto realmente empezaría o por lo menos se considera que empieza en el 78, 69 con Stonewall allá en Nueva York, que es cuando realmente se considera que nace el movimiento LGBT. O sea, es decir, es una cosa que nos parece como que es de ayer, pero en realidad tampoco es tan, a lo mejor es de antes ayer, pero no es tan próximo. Siempre ha habido gente queer. Para refrescarnos nos referimos a cualquier persona que no se rige por la norma de sexo y de género. Siempre ha habido gente que se salía de la norma, siempre ha habido gente a la que le gustaba pues gente de su mismo género, siempre ha habido gente que no estaba de acuerdo con el género con el que se le identificó al nacer, gente que jugaba con los roles. Por ejemplo, hace relativamente poco surgió como un poco de debate porque hay un emperador romano, Heliogábalo, que hay quien se está debatiendo si realmente habría que considerarlo un emperador o una emperatriz, porque hacía mucho juego de género, tiene, creo, porque la verdad es que yo tampoco he leído realmente, no he leído informes sobre el tema, pero sí he leído lo que la gente está hablando del tema, que a lo mejor hablaba de que no le gustaba ser un hombre o cosas así. Siempre ha habido lesbianas, siempre ha habido gente gay, aunque no existieran los términos, siempre ha habido gente que salía de la norma. Claro, porque el problema es que los términos surgen a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando las vidas de las personas tienen que ser de alguna forma normalizadas y estandarizadas, porque estamos en una sociedad industrial, porque estamos en el auge del capitalismo, entonces es mucho más fácil trabajar con seres que encajen en prototipos que dejar a la gente simplemente que vivan sus vidas, ¿no? Entonces aquí es cuando lo que antes se consideraba que era un peligro moral, que era la homosexualidad, que no se llamaba homosexualidad, se llamaba... Vago invariante. No, estoy hablando del siglo XIX. Ah, vale. Los sodomitas o... no sé qué nombre había en el siglo XIX, ahora no me viene a la cabeza, ¿no? Pero sí había unos términos que eran más religiosos y que eran más morales que médicos, ¿no? Y en nombre de esa moral, para no crear un escándalo público, ese tipo de cuestiones, eran reprimidos estas personas y eran sometidos a la cárcel o bien internados como locos, ¿vale? Y era la manera de disciplinar lo que se salía de la norma. En el siglo XIX empezó a haber una mirada médica, una mirada que quería catalogar la vida de las personas como sanos o como enfermos y también como homosexual. Fue cuando sale la palabra homosexual y cuando realmente se piensa en la homosexualidad como empieza a pensarse como una especie de trastorno de enfermedad. La cosa es que antes de esa época la homosexualidad no era algo que eras, sino es algo que hacías. Exacto. Entonces aquí es cuando surge como este concepto de que es algo intrínseco en ti ser homosexual o ser lo que sea. Sobre todo se hablaba de la homosexualidad porque también esta es la época en la que surge el término bisexual, pero tampoco se utilizaba tanto, digamos. Y también se utilizaba homosexual para referirse a la gente trans, porque al final ¿cómo se diría? Un error en el que cae mucho la gente es pensar que todas las personas trans tienen que ser heterosexuales. Es decir, si yo soy un chico trans, es decir, entre comillas era una chica y entre comillas me vuelvo chico, tiene que ser porque me gustan las chicas.
pero en realidad no tiene nada que ver. A día de hoy sabemos o experimentamos una realidad diferente, y es que el género con el que te presentes no tiene nada que ver con el género que te traiga. Pero cuando surgen todos los temas de los términos cuando empiezan a surgir los términos de homosexual, de bisexual y de transexual y toda esta clase de cosas, sí que están como mucho más ligados. Pero yo lo que quería decir básicamente es que hoy en día nos parece que esto es de ayer, nos parece que es que en mi generación o en la generación que me toca ahora, de repente todo se ha dado a la vuelta de la tortilla, pero cuando te pones a pensar, te pones a mirar, esto viene mucho tiempo. La ley de matrimonio igualitario en España creo que tiene ya casi 20 años, si no tiene 20 años ya. O sea, es decir, en realidad tampoco, 20 años tampoco es tampoco, todo es relativo. Todo es relativo, por supuesto, pero quiero decir, no es de ayer, no es de que esto nos lo hayamos inventado el año pasado, sino que todo esto al final no deja de ser, como toda nuestra vida y todo en lo que es la historia, ¿no? Una sucesión de cosas que se van sumando, se van sumando y se van sumando. Y así es como llegamos a donde estamos hoy en día. Que también está el problema de que podemos caer en la trampa de ver que como esto ya es como, digamos, la pila de cosas que hemos conseguido, esta pila está aquí y es piedra, pero la pila no es piedra, la pila son piedrecitas que se van poniendo y siempre está el peligro de que la pila de piedra se caiga. Entonces eso también es importante pensar, vale, nosotros hemos llegado a un punto en el que la gente queer tiene estos derechos y tiene la situación es esta, pero en cualquier momento podríamos dar un paso atrás sin darnos cuenta. Y por eso la gente queer somos, por lo general, ¿no? En el colectivo reivindicamos tanto y no, por lo menos la sensación que a mí me da, estando dentro de los ámbitos de activismo y conociendo a gente queer más o menos activista, es que nos gusta mucho luchar y no nos gusta nada callarnos, porque sabemos que cuando nos callemos un poquito nos van a silenciar. Y por eso siempre por eso cuando llega junio hay mucha gente que dice, pero si ya tienen el matrimonio igualitario, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más quieren? Pero es que lo que queremos es que no nos lo quiten, lo que queremos es que, por ejemplo, la gente trans tenga el mismo derecho que el resto de la gente. Lo que queremos es que la gente no se piense que estos son derechos que se pueden quitar, porque ese es el problema, que hay gente que piensa que esto se puede quitar. Claro, y además hay una brecha siempre entre lo que es tener una ley que reconoce tus derechos y la vida diaria. Y que luego en tu puesto de trabajo no tengas que pasar una factura si vas a hacer un tránsito, por ejemplo, como persona trans, o porque tengas una comida con los compañeros y llevas a tu pareja y sea de tu mismo sexo. Y eso no tengas que pensar que eso te va a pasar una factura. Que eso todavía estamos a muchos años de distancia, claro, es que en de conseguir eso. La historia es una espiral que puede ser lo que decía, ¿quién era? Lenin, dos pasos adelante, un paso atrás, o dos pasos atrás, no sé qué. Claro, eso desde el punto de vista que estamos hablando, pero desde el punto de vista de los trabajadores también puede haber pasos adelante y pasos atrás. Imaginémonos que esto cambie, ¿no? Y como puede ser en otros países, que todas las cosas que se hayan conseguido se vayan para atrás y te digan derecho a la huelga, ya no la tienes, derecho a no sé qué, tampoco lo tienes. Es que la lucha que tú dices es que no es solo de ustedes, es de todo. Claro. Al final es de todo. Sí, a mí me parece que es muy importante darse cuenta de que un poquito de eso, ¿no? O sea, pensar, porque por ejemplo, la gente dentro del colectivo queer a lo mejor a veces puede centrarse solamente en lo queer y pensarse que la lucha está solamente aquí, pero no, en realidad es que hay muchas luchas y todo está bastante conectado. Sí, es un sistema, ¿no? Al final, el sistema que sostiene toda esta parafernalia, ¿no? De lo que tiene que ser hombre, de lo que tiene que ser mujer, de lo que tiene que ser cada uno de los roles, está ahí. Bueno, pues terminamos. Gracias a las dos. Gracias. Por este momento, me encantó. Y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias.